Bien, entonces vamos a iniciar esta sesión de hoy con una breve presentación, darles la bienvenida a este nuevo módulo que les toca cursar en este programa de diplomado. Soy la magíster Sara Yujra Kama y conmigo estaremos avanzando el módulo correspondiente, en este caso el módulo 3. En cuanto a la metodología de trabajo, ustedes seguramente ya a lo largo de los módulos 1 y el módulo 2 se han ido habituando a esta metodología de trabajo que tiene la universidad pedagógica. Entonces, lo que quisiera pedirles es lo siguiente: para optimizar el tiempo de esta sesión programada, vamos a hacer el avance correspondiente a la unidad temática 1 y vamos a programar una segunda reunión donde aclararemos dudas, atenderemos consultas respecto a las actividades que deben realizar y tal vez respecto al contenido estudiado en esta primera unidad temática. Entonces, ya al final de esta sesión fijaríamos una siguiente fecha de programación ya de la siguiente sesión sincrónica. Lo que me indican en coordinación es que debemos tener 2 sesiones por semana. Entonces, hoy, debido a que nos han indicado que ya es importante iniciar, se ha programado esta primera sesión. Hoy avanzaremos el tema, la unidad temática 1, y la siguiente sesión sería de consultas. Entonces, al final de esta sesión fijaríamos esa sesión de consultas. Bien, entonces iniciemos. Voy a compartirles pantalla. Bien, vamos entonces a dar inicio al avance de esta unidad temática 1. Por favor, me confirman si están observando la diapositiva. Sí, se ve. Ya, muchas gracias por la confirmación. Bueno, no alcancé a ver el nombre. Vamos a ir entonces proyectando. Vamos a iniciar entonces la presentación. Bien, entonces en esta primera unidad temática 1, correspondiente al módulo 3, que vendría a ser herramientas multimedia, la edición de imágenes, sonido y video. Ese sería el nombre de este módulo, y dentro de este módulo hoy avanzaremos esta unidad temática número 1. El título de esta unidad temática es la comunicación visual, foros debate, aprendizaje multimedia. Bien, entonces, como facilitadora ya les había indicado mi nombre, y vamos a entonces iniciar el avance de esta unidad temática. Bien, entonces en esta imagen ustedes observan 3 elementos importantes a los cuales vamos a hacer referencia el día de hoy, ¿no? Por un lado, a lo que son las imágenes, la importancia de poder incluir imágenes, en este caso, en el trabajo educativo, en los diferentes niveles de educación, ¿no? Incluimos una imagen, o a veces debemos diseñar alguna imagen que tenga que ver con algún tema. En este caso,
que vayamos a abordar. El sonido también es otro componente importante que nosotros vamos a estudiar en las siguientes unidades temáticas, y la forma de poder editar el sonido, de crear sonido con diferentes objetivos, ¿no? Y de la misma manera lo que es el video, la forma de editarlo, la forma de crear un video, bueno, de acuerdo al objetivo que tengamos en algún momento. Bien, vamos entonces, después de esto, vamos a ver el temario de hoy. En nuestro temario vamos a abordar estos 3 puntos. Vamos a realizar una introducción, vamos a estudiar lo que es la comunicación visual en un segundo punto, y en un tercer punto lo que es el aprendizaje multimedia, que se denomina multimedia learning. Bien, entonces en la introducción vamos a indicar lo siguiente. En la actualidad, el uso de las tecnologías de la información han llegado a cambiar el mundo entero, y más aún se ha podido observar esto en este tiempo en el cual en nuestro país y en muchos otros se ha sufrido el efecto de la pandemia, que nos ha restringido en muchos aspectos, ¿no? Y por lo cual hemos tenido que utilizar los medios tecnológicos para poder realizar nuestras actividades, ¿no? Entonces, y además se han ido generando avances en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Vemos que hemos avanzado bastante, ¿sí? A raíz de esta situación, hemos ido incursionando en el uso de las tecnologías de la información. Bien, también debemos indicar de que hoy podemos llevar información en cuestión de segundos y procesar esta información de una forma rápida. Esto hace que la comunicación, en este caso, fuera evolucionando de una forma sorprendente, ¿no? Entonces, vemos que uno de los medios tecnológicos que hemos utilizado para comunicarnos hace mucho tiempo ha sido el servicio del correo electrónico, ¿no? La tecnología internet nos ha brindado ese servicio, pero otro de los servicios es el servicio de web, que también ha sido un servicio muy importante, el cual nos ha permitido tener acceso a mucha información, en este caso en la web, y información en diferentes formatos, ¿no? Vayamos a la siguiente diapositiva. Hoy en día la comunicación se la ve en todo lugar, en todo momento, y las personas se encuentran conectadas cada vez más. Esto implica que reciben más y más información. Y por otra parte, en la labor del docente en particular, en esta época, se está convirtiendo en un generador de contenidos, ¿no? Entonces vemos que en la función misma del docente, este es un aspecto importante, ¿no? Bien, entonces el docente con estos avances de las tecnologías de información es un generador de contenidos, ¿no? Contenidos en diferentes formatos, ¿no? Y de ahí la importancia de este diplomado, en el cual también seguramente muchos de los participantes pues tienen la expectativa de poder actualizar sus conocimientos y habilidades en el uso de diferentes herramientas que le permitan ser un generador de contenidos y llegar de la mejor manera, de una forma más efectiva a los grupos con los cuales trabajan.
Bien, entonces se va a desarrollar conceptos de comunicación visual que permitan conocer y evaluar la mejor forma de comunicación para que tenga un mayor impacto en la enseñanza, ¿no? Eso es lo que haremos a lo largo de este módulo 3, ¿no? Vamos a enfocarnos, ¿sí? En estudiar en este caso, las mejores maneras de poder mejorar esta comunicación visual, presentando imágenes, presentando información en forma de video, de sonido, de modo que el impacto hacia el grupo con el cual o al cual está dirigido, ¿sí? El trabajo que realiza el docente tenga ese impacto, ¿no? En la enseñanza. El psicólogo Meyer estudia el funcionamiento de la memoria y plantea 11 principios de aprendizaje multimedia, ¿no? Entonces, este es uno de los autores que ha aportado con relación a lo que vendría a ser el aprendizaje multimedia. Bien, ¿qué es la comunicación audiovisual? Vamos a indicar de que la comunicación visual es una forma de utilizar elementos visuales con el fin de expresar un mensaje, con el fin de inspirar cambios y evocar emociones. Entonces, la comunicación visual estamos indicando de que es esa forma de utilizar elementos visuales. Cuando nosotros observamos una imagen, ¿sí? Esa imagen de alguna manera nos transmite un mensaje, ¿no? Y esto es, en este caso, enfocándonos a la enseñanza, dentro de los procesos de enseñanza, utilizar elementos visuales nos ayudará a poder ser más efectivos a la hora de poder abordar algunas temáticas dentro del trabajo realizado, en este caso como docentes. Para poder realizar una mejor comunicación, es importante seleccionar los elementos correctos. En este caso hablamos de lo que es el texto, lo que son los iconos, las formas, las imágenes, los datos, de modo que tengan y lleguen con un significado a la audiencia, ¿no? Entonces, para realizar esta mejor comunicación es importante realizar esta selección, ¿no? De estos materiales, en este caso, mencionados. Bien, aquí tienen una imagen y la pregunta sería, ¿cuál es el mensaje de esta imagen? ¿Sí? Aquí observamos un automóvil, ¿sí? Y tenemos de fondo de la misma manera un paisaje. ¿Cuál es el mensaje que nos transmite esta imagen? Y bueno, acá en la parte inferior tenemos de que este automóvil es uno de los modelos de Toyota, ¿sí? Toyota Tacoma hecha en México, ¿no? Que tiene determinadas características, ¿no? Pero ¿qué mensaje les transmite a ustedes? Tal vez podemos acá aportar y participar con la finalidad también de poder ver qué mensaje percibe cada uno de ustedes. Vamos a ir pidiendo que participen. John, por ejemplo, ¿podrías tú indicarnos qué mensaje
te transmite esta imagen? Ah, Adelante. que es un auto que puede ir a todo terreno, dicen, ya que está en Muy el bien. desierto. Está construido para estar a todo terreno. Ya, muy bien. Y de alguna manera el mismo paisaje, gracias por la participación. El mensaje de alguna manera sí muestra el automóvil, que es algo importante, pero también de fondo se ve de alguna manera lo que indica John, de que este automóvil tiene determinadas características para determinados tipos de terreno, ¿no? Para transitar estos, ¿no? Vamos a ver, también pedir de que participe em, Lisbeth. Eh, sí, Adelante. licenciada, como estaba diciendo el compañero, indica que es para todo terreno. Bueno, el factor principal, que se necesita bastante dinero, ¿no? Para obtener ese auto. Muy bien. Cuando las empresas realizan algún tipo de publicidad, seleccionan imágenes que de alguna manera eh, puedan expresar las características y mostrar las características que tiene el producto que ofertan, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, esta imagen tiene un mensaje que transmitirnos y más aún si, digamos, está incluida en la publicidad de alguna empresa, ¿no? Entonces, las imágenes que se incorporan, ya sea con diferentes fines, ya sea la educación, ya sea el negocio, ya sea en otras áreas como inclusive en la medicina y en otras áreas, vemos de que tienen un mensaje que transmitirnos, ¿no? Vayamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos otra imagen y aquí vamos a continuar a ver participando. Observen la imagen y en función de lo que están ustedes observando, vamos a ver qué mensaje ustedes perciben al observar esta otra imagen. Vamos a pedir a ver dónde está. Tengo acá Jorge Eduardo. ¿Podrías tú expresar qué mensaje es el que te transmite esta imagen? Adelante, Jorge Eduardo. Bien, Marina, mientras Jorge Eduardo seguramente está observando, también vamos a pedir que Marina nos exprese qué le transmite esta imagen. Bien, vamos entonces con Ruth. Adelante, Ruth. Bueno, si algunos no pueden responder, tal vez por el chat podrían enviar, ¿no? En este caso, ¿qué mensaje es el que observan en esta imagen? Alice, buenas tardes. Adelante, Nandi, adelante. Bueno, en la imagen yo veo una oferta, un precio, una garantía también que están dando a ese automóvil. Ya, muy bien. Además de la imagen, aquí tenemos texto, ¿no? Y en realidad es una empresa que
está realizando la publicidad en la venta de este producto. En este caso sería un automóvil, ¿no? Entonces, en algunas imágenes se incorporan algunos textos, ¿no? Que de alguna manera más la imagen nos transmiten algún mensaje. Muy bien, continuaremos, ¿no? Me gustaría que participen, ya vamos a ir participando seguramente más adelante. Y bueno, si por alguna razón no pueden usar el micrófono, pues escriban mediante el chat, eso nos va también a ayudar a interactuar, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bien, entonces, en relación a la importancia de la comunicación visual, la comunicación visual es importante, es predominante y constantemente nos encontramos expuestos a la comunicación visual. Desde que despertamos, vemos nuestro entorno, cada lugar que recorremos, observamos colores, observamos objetos con diferentes formas y es mucho más fuerte ahora con la tecnología, ¿no? En este caso, con el celular que lo usamos diariamente. Entonces, vemos que hasta lo que vendría a ser la actualidad, pues la comunicación visual ha adquirido ese nivel de importancia, ¿no? Estamos indicando predominante y constante, ¿no? Eso es algo que podemos evidenciar. Por ejemplo, acá, cuando nosotros recorremos tal vez en nuestras actividades diarias, observamos, por ejemplo, un semáforo, observamos diferentes señales de tránsito. Si ustedes observan la comunicación visual, todo esto que percibe nuestro sentido de la vista, ¿sí? Llama nuestra atención, ¿sí? Y de alguna manera son cosas que de algún modo nos dan un mensaje, ¿no? Cuando, por ejemplo, observamos el semáforo, nosotros que de alguna manera, como podríamos decir, ciudadanos, vamos recorriendo las calles y de alguna manera nos advierten del peligro o de la posibilidad de poder transitar en diferentes vías, ¿no? Y bueno, de la misma manera, estas otras señales que observamos nos dan un mensaje. Y bueno, les he incluido algunas imágenes. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de una de las empresas exitosas, ¿no? En nuestro medio, como es Coca-Cola, ¿no? ¿Qué es lo que les transmite esta imagen? De repente algunos de ustedes han podido observar de que esta empresa ha realizado la publicidad de su producto de diferentes maneras, ¿no? Vemos en los medios de comunicación, tanto la televisión, la radio, hasta en las diferentes, en este caso en las páginas, en internet, vemos la publicidad de esta empresa, ¿no? ¿Qué les transmite esta imagen? A ver, vamos a ver que participen ahora sí algunos más. Soledad. Sí, Magíster, creo Claro. que es, para mí yo veo para mí o veo así una gaseosa y me provoca deseo de probar, ¿no ve? De tomármelo. Entonces creo que más que, aparte que hace la publicidad de su empresa, es más de consumo para que el que esté viendo sienta, ¿no? O tenga esas ganas de consumir. Muy bien, pero también algo más. Aquí ustedes ven que en la etiqueta están dos nombres, ¿no? Indica compartir con, y ahí no sé si ustedes han podido observar en algunas épocas Coca-Cola
para promocionar sus productos, elevar su nivel de ventas, realiza promociones que llaman la atención, ¿no? ¿Alguna vez han visitado algunos lugares? Yo los he podido ver en las universidades o en algunos lugares donde ellos ofrecían su producto y con un plus. ¿Cuál era el plus adicional? De que en las etiquetas podía grabarse el nombre de la persona que lo estaba comprando, ¿no? Y miren acá, por ejemplo, esto está enfocado a, en este caso, a una pareja, es Chris y Emma, ¿no? Entonces, vemos que son, digamos, promociones que llaman la atención y son creativos también de alguna manera, ¿no? Muy bien, continuaremos entonces. Bien, y digamos, observamos imágenes, algunas que están muy bien diseñadas en la forma, como presentan, ya sea, por ejemplo, algún objeto en particular, ¿no? Entonces vemos que eso de alguna manera llama la atención, ¿no? Nos transmite de alguna manera algo importante, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, una imagen realizada por una empresa que se denomina esta empresa Austria Post, ¿no? Austria Post. A ver, un momentito, vamos a... Y esta empresa trata de mostrar un mensaje con esta imagen. Si ustedes observan aquí, esta es como una carta, ¿sí? Dirigida a alguna persona en particular, ¿no? A un ser querido. Entonces, ellos tratan de mostrar de que no hay nada como una carta para generar sentimientos en las personas que están lejos, ¿no? Entonces vemos que en este caso, sí, ellos tratan de incentivar a que usen el servicio que ofrecen, ¿no? Tener, digamos, una mayor cantidad de clientes que puedan utilizar su servicio. Bien, y aquí tenemos también otros productos, por ejemplo, acá, miren, qué es lo que les llama la atención. De repente, digamos, en este caso tenemos esta bolsa, pero muy interesante el diseño, ¿no? La presentación, ¿no? Que le permite en este caso, a cualquier persona, pues, utilizarlo en este caso con alguna finalidad, ¿no? Para, en este caso, tal vez trasladar algunas cosas o algunos objetos que sean necesarios, ¿no? Y acá también igual de la misma manera esta publicidad, ¿sí? Que en este caso es una imagen diseñada muy bien, ¿no? Que nos transmite también algún mensaje, ¿no? Referido a este producto que ofrecen, ¿no? Y bueno, acá tenemos también otras imágenes, ¿sí? Tenemos otras imágenes. Y bueno, aquí tenemos también uno de los artículos que ha tenido también bastante éxito, ¿no? La venta de estos calzados Nike, ¿no? Y miren la forma como presentan la imagen, ¿no? Del producto que ofertan. Y aquí tenemos también otra imagen. ¿Qué es lo que podemos observar acá? Si ustedes se detienen a ver, en la ciudad de La Paz tenemos el Illimani, ¿sí? Y que en algunas épocas lo podemos observar con una vista muy interesante, ¿no? Y la ciudad de La Paz también. Bien, entonces esas imágenes de alguna manera nos ayudan a poder, digamos, ver que realmente la comunicación visual es algo que de manera permanente nosotros de alguna manera lo observamos
a través de todos esos objetos que vamos observando, ¿no? Ahora, y bueno, por todo lo que hemos ido mencionando, resulta clave saber leer los mensajes que se transmiten de manera visual, así como también saber producirlos es importante, ¿no? Y resulta una herramienta esencial a la hora de difundir mensajes de manera sencilla y de manera eficiente, ¿no? Entonces, a lo largo de esta unidad, pues vamos a dar énfasis a esto, de que es muy importante, si incluimos alguna imagen, debe esa imagen ser bien seleccionada y debe tener algún mensaje, ¿no? Que de alguna manera sea importante para, en este caso, el fin o el objetivo para el cual lo vamos a utilizar. Es importante también recordar que para lograr el impacto que se quiere, se deben utilizar elementos visuales como símbolos, signos, etcétera. Y sobre estos debe existir un amplio consenso en el significado. Si vamos a utilizar un símbolo, un signo, de alguna manera debe ser algo que en el contexto donde estamos debe tener un amplio consenso en cuanto a su significado, ¿no? De lo contrario, el mensaje sería interpretado de una forma errónea, ¿no? Esto es algo importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? A veces podríamos incluir muchos elementos, pero que en el fondo para el público, para la audiencia para la cual estamos seleccionando estas imágenes, de repente no tenga tanto significado, ¿no? Entonces, deberíamos tomar en cuenta este aspecto, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, bueno, tenemos dos imágenes en este ejemplo. ¿Cuál es el letrero que más sería más impactante sabiendo que el perro es malo? ¿Cuál de estas dos imágenes nos ayudarían más a transmitir este mensaje? Bueno, el mensaje que va en la imagen. A ver, vayamos ahora sí a... vayan observando. Miren, en esta imagen tenemos un mensaje, aquí está en la imagen un mensaje que indica hay vida después de la muerte, salta esta reja y descúbrelo, ¿no? Hay algún mensaje, alguien que trata de hacer una advertencia, ¿no? Y en cambio acá tenemos esta otra imagen, ¿sí? Que indica cuidado con el perro. A ver, vayamos a ver entonces cuál de las dos imágenes será la más adecuada si vamos a utilizar una imagen como advertencia. Bien, Nandi, adelante, puedes participar. Bueno, yo creo que la segunda, quizás porque no sabemos cómo es el perro también de peligroso y las rejas también son más altas y en el primer caso el perrito está ahí apoyado, entonces tampoco se ve que sea como agresivo. Ya, está bien. Entonces vemos aquí de que en nuestro medio, sí, en nuestro medio tenemos, podríamos decir, símbolos que nos ayudan a, de alguna manera, y los colores que utilizamos en esta, juntamente con estas imágenes, nos ayudan a transmitir ese mensaje, ¿no? Entonces, en este caso está, ¿sí? En este caso está la imagen y acá indica cuidado con el perro, ¿no? Esto de alguna manera es una advertencia. En cambio acá, de repente ese mensaje que se da no se observa de manera, digamos, efectiva, así como
lo hace esta imagen, ¿no? Entonces, por esa razón decíamos, es muy importante seleccionar imágenes, pero con símbolos que de alguna manera puedan ser comprendidos por, en este caso, el público o la audiencia para la cual se está seleccionando, ¿no? O el grupo al cual está dirigido, ¿sí? Dirigida esa imagen. Bien, vamos a las características entonces. ¿Qué características tiene? En relación a la comunicación visual, vamos a mencionar 3 características. La primera, el carácter universal. La segunda, el intencional. Y el tercero, el casual. Vamos a la primera, la característica, en este caso, el carácter universal. Su código es directo y de fácil interpretación y su mensaje traspasa las fronteras, ¿no? La comunicación visual tiene un carácter universal porque no requiere una interpretación para poder descubrir el mensaje que lleva o que se pretende transmitir con la imagen, ¿no? Inclusive traspasa fronteras, decimos, ¿no? Hay imágenes que no solamente acá en La Paz, en Bolivia, de alguna manera transmitirán ese mensaje, sino que más allá de las fronteras, en este caso de nuestro país. La segunda característica, intencional. Puede ser intencional si es emitido, en este caso, por el hombre, ¿no? De alguna manera es que lo que se pretende es transmitir algún mensaje con alguna finalidad. Y casual puede ser casual si está fuera de control, ¿no? También algunas imágenes pueden ser casuales. A ver, veamos alguna de estas, algunos ejemplos que nos ayuden a mostrar estas características, ¿no? Hemos indicado de que las imágenes tienen estas 3 características. Por ejemplo, estas 2 imágenes que ven, ¿sí? De repente, alguna persona que con su cámara, ¿sí? Ha podido tomar estas 2 fotografías. Estas imágenes tienen esta característica casual, ¿sí? Porque, ¿sí? Por ejemplo, la imagen en el horizonte de un tornado acercándose, un atardecer con un arco iris, es algo que de repente no tenía previsto la persona que ha tomado esta fotografía generar esta imagen, pero ha sido algo casual, ¿no? Entonces vemos que esta característica se da en estas imágenes. Vamos a la siguiente. Puede ser también una imagen, decíamos, intencional. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, la simbología que tienen las banderas en la playa, ¿sí? Es intencional. ¿Por qué? Bueno, en nuestro medio tal vez no tenemos acceso a una playa, pero en general, si buscamos información al respecto, vemos que en la playa se utilizan diferentes colores de bandera con la finalidad de poder transmitir algún mensaje. Por ejemplo, aquí tenemos una playa en este lado, en esta imagen que se encuentra a la izquierda, y tenemos una bandera verde, ¿no? La bandera verde muestra de que este es un lugar seguro, ¿no? Tenemos también otros colores de bandera que se pueden utilizar, ¿sí? Por ejemplo, el color amarillo, en este caso, da a entender de que se debe tener precaución, ¿no? En ese lugar. Luego, la bandera roja, de que es un lugar prohibido.
tenemos esta bandera que tiene un fondo celeste, ustedes lo ven, celeste o azul, y un círculo, ¿sí? Al medio, que da a entender de que es una playa, en este caso, certificada, ¿no? Que cumple ciertos requisitos. Tenemos la bandera negra que indica clausurado, ¿no? Y esta otra bandera, ¿sí? Y bueno, que tiene también otro significado, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad se utilizan, en este caso, estas simbologías en las playas? Con la finalidad de poder dar de alguna manera protección, seguridad a las personas que transitan estos lugares, ¿no? Entonces, tenemos de que esto es intencional. Estas imágenes se las utiliza con algún objetivo, ¿no? Entonces, eso decíamos que es una característica de lo que vendría a ser la comunicación visual. También tenemos en este siguiente punto los elementos de la comunicación. Y bueno, entre los elementos que tenemos acá está el receptor. Bueno, por un lado, si vamos de izquierda a derecha, tenemos el emisor. Luego tenemos en el lado derecho el receptor. ¿Quién es el emisor? Es quien transmite la información. Se le denomina emisor. Y tenemos en el lado derecho el receptor, que sería quien recibe la información, ¿no? Y el emisor envía un mensaje mediante algún canal, ¿sí? Mediante algún canal envía, en este caso, un mensaje al receptor, ¿no? El mensaje puede tener señas, códigos, puede tener palabras, ¿sí? Y este canal sería el medio por el cual se envía el mensaje. Y tenemos, por otro lado, un contexto, que sería una situación o un escenario donde se encuentran tanto el emisor como el receptor. Bien, ahora puede ser que si el emisor ha enviado un mensaje mediante algún canal al receptor, también puede ser que el receptor envíe, ¿sí? En este caso, un mensaje de respuesta a este emisor. Entonces, si el receptor va a devolver el mensaje, la función que cumpliría sería el emisor en este caso haría el papel de emisor en esta segunda transmisión, ¿no? Sería el emisor mediante un canal envía un mensaje de respuesta y el que era emisor ahora haría el papel de receptor, ¿no? Entonces, en estos elementos de la comunicación observamos el papel del emisor, el papel del receptor, el canal por el cual se envía el mensaje, ¿sí? Sería otro elemento importante, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Una imagen implica una serie de intereses comunes que se definen en sus elementos gráficos y dan un significado. Estos dependen de su código y dependen de su contexto, ¿no? Vemos que cuando tenemos una imagen, presentamos una imagen, esto puede implicar de alguna manera una serie de intereses comunes, ¿no? Y también depende de los códigos, depende del contexto donde se utilice esta imagen. Vayamos a la siguiente diapositiva. En la transformación de la realidad o la creación de una imagen,
se deben tener en cuenta los códigos. ¿Qué son los códigos? Son los conocimientos comunes o las normas que varían la forma de los objetos representados y el tipo de signos utilizados, ¿no? A todo esto le llamamos los códigos, ¿no? Son todos esos conocimientos o esas normas, en este caso, que pueden ir variando. Bien, aquí tenemos, ¿sí? Tenemos 3 imágenes, ¿sí? Tenemos 3 imágenes. Y en estas imágenes, ¿qué es lo que podemos observar? Si nosotros hablamos, en este caso nos ubicamos en el contexto de nuestra ciudad, La Paz y en Bolivia, vemos que existen símbolos dentro de los códigos que utilizamos, ¿sí? Este símbolo tiene un significado, ¿no? De alguna manera nos da una advertencia de que en este caso se realiza una advertencia de prohibir alguna acción específica, ¿no? En el caso del semáforo, también, ¿sí? En nuestro medio, en las diferentes calles que recorremos, observamos de que el semáforo tiene determinados colores y estos nos transmiten una advertencia, ¿no es cierto? De, en este caso, en qué momento podemos circular o no alguna vía específica. Y de la misma manera, aquí tenemos de que en la imagen se está incluyendo, por ejemplo, acá indica de que existe una promoción determinada, tal vez de algún producto, ¿no? Bien, a ver, observen, por favor, observen. Bien, entonces, ¿qué más pueden ustedes percibir? Es importante entonces cuando a la hora de poder incluir alguna imagen y en esa imagen utilizar algunos símbolos, alguna simbología específica, considerar qué significado tiene esto, ¿no? Dentro de ese contexto donde nos encontramos, ¿no? Vayamos a la siguiente, ¿no? En este siguiente punto vamos a también considerar un elemento que vendría a ser el ruido, que es un elemento en este caso que se puede observar dentro de lo que vendría a ser voy a irme a esta imagen, dentro de lo que son los elementos de la comunicación. Lo ideal, ¿sí? Lo ideal es de que la comunicación entre el emisor y el receptor tenga una calidad determinada y este mensaje llegue completo, ¿no? De que el mensaje enviado por el emisor al receptor llegue de manera completa, de manera íntegra, ¿sí? Pero puede suceder que se dé alguna interferencia, ¿no? Y hablamos de lo que es el ruido, entonces vamos a volver atrás. Vamos a volver atrás.
Bien, entonces en esta imagen observamos también, decíamos de que está el emisor por un lado y está el receptor y existe un canal, ¿no? Mediante el cual se envía un mensaje y la interferencia que pueda darse a esa interferencia se denomina ruido. Puede incluirse algún ruido al enviarse mediante un determinado canal un determinado mensaje, ¿no? A ver, veamos, ¿y en qué casos puede darse esta interferencia que va a afectar a la forma como el receptor, en este caso, a la forma en la cual recibe el mensaje, ¿no? El ruido es lo que se añade a la señal entre el emisor y el receptor, pudiendo crear malos entendidos o pudiendo distorsionar el mensaje, ¿no? Entonces, el ruido añade, se incluye en la señal y de alguna manera vamos a ver cuáles serían las causas. El ruido afecta a 3 problemas en la correcta comunicación visual. En este caso puede ser técnico, semántico o la efectividad, ¿no? Son los 3 problemas, en este caso, afecta a estos 3 problemas con relación a la comunicación visual. Bien, ¿a qué se refiere en este caso el problema técnico? Una impresión, en este caso borrosa, una mala fabricación, ¿sí? De algún, en este caso, de algún dispositivo, ¿sí? O la mala recepción, en este caso, ¿no? Puede ser de que, por un lado, en este caso, el ruido contribuya a este problema técnico. Cuando nosotros utilizamos una imagen, pero esta imagen utilizamos una impresora, se imprime la imagen, pero no tiene una calidad, en este caso, como quisiéramos, ¿no? Presentarla, sino que es borrosa y por lo tanto, este vendría a ser un problema generado por, en este caso, un problema técnico. También el semántico es causado por, en este caso, los antecedentes culturales, los económicos, las influencias de grupos, por la mala interpretación de los códigos utilizados, o bien por crear el propio diseñador una serie de adornos o artificios que ocultan el mensaje en el diseño, ¿no? Entonces, este problema que se refiere, digamos, a la semántica o al significado, puede tener diferentes, en este caso, razones. Una es la parte cultural, ¿no? Si utilizamos algunos símbolos sin considerar este aspecto cultural, también puede ser que incluyamos en alguna imagen adornos o artificios que de alguna manera, en lugar de ayudar, ¿sí? De alguna manera ocultan el mensaje del diseño, ¿no? Entonces no tiene el significado que se espera. Otro problema está referido a la efectividad. Cuando el mensaje es difícil de distinguir porque alguien está en medio. La incomodidad del lugar en el que uno se encuentra, por ejemplo, y si está uno conversando, inclusive si hasta el dolor de cabeza influye, es una especie, en este caso podríamos decir, de ruido, y hay que tener en cuenta todos los agentes externos que no están bajo nuestro control, ¿no? Entonces, vemos de que
el mensaje en muchos casos no nos llega debido a este problema, ¿no? De que puede haber algún agente externo que interfiere, tal vez si es una conversación en la cual no alcanzamos a entender el mensaje, ¿no? Debido a que en el lugar existe mucho, tal vez mucho ruido, o de que tal vez de alguna manera no es el lugar adecuado, ¿no? Para poder conversar. Al diseñar una imagen, ¿sí? Debemos nosotros imaginar a una persona concreta del público para poder conseguir el mayor efecto, tomando en cuenta, bueno, decíamos, ¿a quiénes está dirigida esa imagen que se va a presentar? Debemos considerar algunos factores como la edad, el sexo o género, qué nivel de estudios tienen estas personas, qué intereses tienen, ¿sí? Si trabaja, no trabaja, en este caso, si es, en este caso, el ocio, los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, vemos una serie de factores que debemos tomar en cuenta y hacer suposiciones o desconocer los gustos del público nos conduce al desastre, ¿no? Entonces, debemos considerar cada uno de estos factores que van a influir, ¿no? A ver, vayamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a realizar estos 4 pasos, ¿sí? Y vamos a poder con esto observar esto que acabamos de mencionar. Vamos a analizar 2 imágenes, ¿sí? 2 imágenes que a continuación vamos a ir presentando, pero este ejercicio, como primer paso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar 2 tipos de películas, ¿no? Pueden ser, digamos, películas también que pertenecen a otras categorías, ¿no? Pueden ser drama, ficción, terror, comedia, etcétera. Enseguida vamos a ver cuáles les he seleccionado, ¿no? Lo primero es seleccionar 2 películas y número 2, en el paso 2, vamos a observar, en este caso, el cartel que lo representa o en la cartelera cuando se han promocionado estas películas, se tiene una cartelera, ¿no? Un cartel que muestra alguna imagen referida a la película, ¿no? Y número 3, lo ideal sería ver la película, haberla visto, pero bueno, con todo lo que, digamos, sabemos al respecto, vamos a hacer este paso 3. Ver la película y caracterizarla mediante alguno de los adjetivos, ¿no? Entonces, seguramente algunos, digamos, por lo menos han visto la película o las películas de las que vamos a hablar enseguida, o por lo menos les han dado algún comentario. Bueno, con todo ese conocimiento, vamos a utilizar algunos adjetivos y aquí van a participar. ¿Qué adjetivos utilizarían? ¿No? En este caso, tal vez el adjetivo alegre, triste, movido, lento, informal, formal, moderno, antiguo, sensual, solemne, nostálgico. ¿Qué adjetivo utilizaríamos para calificar, ¿no? Pero en función de la imagen que vamos a ver de la cartelera de la película. Vamos a el paso 4. Bien, después de poder realizar esa calificación en el paso 3, vamos al 4. Vamos a analizar si la solución gráfica adoptada para cada tipo de película expresa, según la opinión que tengamos, el sentimiento, en este caso, que despertó, y teniendo en cuenta las siguientes pautas, ¿no? Vamos a hacer un análisis de estas imágenes y vamos a considerar, por ejemplo, el tipo de letra utilizado,
el tipo de imagen que se ha elegido y la elección y el uso de la paleta de colores. ¿Qué tipo de colores se utilizan? Si son adecuados o no. Vamos a hacer ese análisis y bueno, van a participar ustedes. Vayamos entonces a ver en este ejercicio esta primera imagen, ¿no? En este primer ejercicio tenemos esta película. La película 1 es Terminator 2, ¿sí? Esta es una película de ciencia ficción y de acción. Es conocida también esta película como El Día del Juicio en México. Es una película estadounidense de acción, escrita y producida por James Cameron en 1991. Es antigua, ¿no? Bien, tenemos esta película, habríamos realizado el primer paso y el segundo paso, ¿no? Hemos elegido esta. A ver, obsérvenlo, vamos a ir viéndolo también más adelante. Y vamos a la siguiente. Y bueno, la siguiente película seleccionada es esta película que agrada sobre todo a los niños. Es la película Toy Story. Es una película de animación familiar y su estreno fue en Estados Unidos, ¿sí? En noviembre de 1995. Y fue dirigido por John Lasseter. Y fíjense, aquí tenemos el cartel o la cartelera que se mostraba en las diferentes, en los diferentes cines en los cuales se estaba proyectando esta película, ¿no? Vayamos a la siguiente. Hemos realizado el primer paso, que era seleccionar alguna imagen de alguna película. Hemos seleccionado primeramente la de Terminator 2 y ahora la de Toy Story. Vamos a la siguiente. Entonces ahora como paso 3 para esta primera imagen de la primera película seleccionada, lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes va a mencionar, de acuerdo a su experiencia y a su punto de vista, va a elegir algún adjetivo que de alguna manera, algún adjetivo que ayude a calificar esta película, ¿sí? Y bueno, viendo también esta imagen, ¿sí? ¿Qué les transmite? Bien, aquí vamos a participar algunos que no lo han hecho y algunos que sí, pues también puedan participar. Bien, John, adelante. Se podría decir, según la foto, intimidante. Ya, Ver a Arnold Schwarzenegger ahí en la portada se ve algo intimidante. ya, muy bien. Intimidante, ya. Bueno, no estaba en la lista, pero está bien, eso es lo que te transmite. ¿Y viste la película, John? Sí, la vi. Ya, entonces nos vas a ayudar bastante con tu criterio y también algunos más que sí. Entonces, aquí tenemos al protagonista de la película, ¿no? Vamos a ver, continuaremos. Vamos a continuar con la siguiente participación. A ver, Jorge Eduardo ya está está listo con su micrófono. Bien, Ruth. Lisbeth. Buenas tardes, licenciada. Lisbeth, adelante. Ruth,
Ruth, Para mí la película es moderna, por lo que bueno, se trata básicamente de tecnología, ¿no? Entonces es informal y algo nostálgico. ya, ese es el mensaje que te transmite. Podrías usar esos adjetivos. ¿Está bien? Gracias, Ruth. Vamos a continuar. Y tenemos otra imagen aquí. A ver, vamos a continuar. Bien, tenemos esta otra y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué nos transmite? Y aquí, a ver, vamos a ver que participe. ¿Dónde está? Nandi. Sí, bueno, yo lo veo alegre, movido. Eso. Ya, muy bien. Alegre. ¿Qué más dice? Movido. Bueno, Nandi, ¿viste la película? Sí. Ya. Vamos entonces también ver el siguiente paso. Eso es importante para poder hacer el siguiente análisis, ¿no? Vamos a continuar con Soledad. Sí, Listen, es una película de Adelante. divertida, entretiene, ¿no? Porque en sí es más que, no solo para niños, creo yo, que también es para ver en familia. Sí vi la película de cómo el niño se familiariza con el juguete. Entonces, creo que es de entretenimiento también. Muy bien, de entretenimiento. Ahora, ¿qué adjetivo utilizaría Soledad viendo esa imagen de la cartelera? Tal vez alegría, no sé, decías distracción. Ah, sí, a ver, también título llamativo, a ver si yo veo y digo, un adjetivo sería, mm, sí, distracción, dicen, distraerse o en... Muy bien. Bien, vamos a continuar. Entonces vemos que, ¿qué es lo que queremos nosotros a observar acá? Analizando también el tema que estudiamos, es que al observar una imagen, deberíamos de alguna manera lograr, ¿sí? Leer el mensaje, ¿no? En el caso del docente, pues, ver que realmente el mensaje le pueda llegar al estudiante mediante la imagen, eh, que sea significativo y de la misma manera, ¿no? En el caso ya del estudiante, pueda leer ese mensaje transmitido. Vamos entonces a ver el paso número 4 ahora. Vamos al paso 4. En el paso 4 vamos a analizar esta solución gráfica. Analicemos, por ejemplo, el tipo de letra utilizada, el tipo de imagen elegida y el uso de los colores. ¿Serán adecuados, no serán adecuados? A ver, aquí vamos a pedir nuevamente la intervención de John, que cómo califica el tipo de letra utilizado, le parece adecuado, el tipo de imagen transmite lo que en este caso lo que la película engloba, y además si los colores son adecuados, no son adecuados. Adelante, John. Primero, para el tipo de letra utilizado se ve que es más
como futurista, se podría decir. Y para, para la imagen escogida está bien porque dice el día del juicio final. Entonces, al hablar del juicio final, con la elección de los colores, te habla que está todo en oscuro, haciéndote ver que va a ser como un fin, más o menos, ¿no? Como dice Judgment Day, día del juicio, al ser oscuro, hace notar que la película va a ser oscura, más o menos. Bien, está bien esto de los colores, entonces son adecuados para lo que en el fondo la película también muestra. Sí, 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 sí. Muy bien, vamos a continuar entonces. Estamos haciendo el análisis con sus compañeros también. Vamos a esta siguiente película. Y por favor aquí era Soledad, por favor, su compañera que había intervenido hace un momento. El tipo de letra será adecuado para la película, en este caso, ya que esta película está dirigida sobre todo a niños, ¿no? Eh, Evaluemos esto, por favor, con Soledad. Bueno, Ruth, entonces, si no está lista. Ruth, adelante. O Nandi. Nandi también puede participar. Perdón, Lisa, ¿cuál era la pregunta? Aquí en la presentación tienes 3 puntos, ¿no? Si tú analizas el tipo de letra que se utiliza en esta imagen, ¿te parece adecuado? Ya que esta imagen sobre todo está dirigida a niños, ¿no? El tipo de letra, el tipo de imagen, en este caso realmente muestra lo que la película también significa y la elección de los colores, ¿no? La paleta de colores. Puedes calificar estos 3 puntos. Adelante. Bueno, sí, bueno, con el respecto al tipo de letra lo hacen más colorida, la forma no es tan seria como, digamos, un documento que enviamos para motivar e incentivar a un niño a verla también. Y las figuras son más didácticas en cuanto a las caricaturas, los dibujos, las formas también que ya son en 3D que le atraigan a una persona a verla. Entonces, bueno, eso me demuestra la imagen. Muy bien. ¿Te parecen adecuados entonces? Sí. Muy bien. Bien, entonces con esto habríamos realizado este ejercicio. Este ejercicio 2, mejor si podrían tomarle una foto. La respuesta lo van a enviar después de la clase. Voy a enviarles un link. Entonces, una vez de que concluyamos la clase, a modo de también valorar su asistencia, pues además van a enviar su respuesta a esta pregunta, ¿no? A este ejercicio 2, que sería analizar las ediciones de los siguientes medios gráficos. En este caso, pueden elegir uno de estos, la revista Para Ti, el diario deportivo Ole, la revista infantil Genios, ¿no? ¿Y qué es lo que van a realizar? Si eligen cualquiera de estos medios gráficos, tienen que definir quién es el emisor, quién es el receptor o el destinatario y el mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje o la intención editorial? Bien, entonces esas 3 respuestas, dependiendo cuál
de estos medios gráficos ustedes elijan, ¿no? Bien, entonces continuamos. ¿Tomaron la foto? Por favor, me confirman antes de pasar. Bien, continuamos. ¿Me confirman? Sí, Lisa. Ya, gracias, muy bien. Continuamos. Bien, en este segundo punto, entonces vamos a abordar lo que es el aprendizaje multimedia, ¿sí? O lo que en este caso corresponde a la introducción a este punto. Y aquí vamos a indicar de que todos los sectores de la sociedad se han tornado beneficiados porque en este caso el desarrollo de la multimedia ha facilitado la creación de medios más útiles para el ser humano, ¿no? Vemos que la multimedia en la actualidad ha adquirido bastante importancia. ¿Qué es la multimedia? Este término se utiliza, ¿sí? Es un término que procede de la lengua inglesa y que se refiere a aquello que utiliza varios medios de manera simultánea. Por eso inicia la palabra con multi, ¿no? Utiliza varios medios de manera simultánea en la transmisión de información. Una presentación multimedia, por lo tanto, incluye fotografías, videos, sonido y texto, ¿no? Entonces, este término multimedia engloba el uso, ¿sí? El uso de varios medios de manera simultánea. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Bien, entonces aquí hay una diapositiva que no correspondía, ¿no? El uso de la multimedia en la educación. Aquí tenemos de que con el uso de la multimedia en la educación, el rol del profesor y el rol, en este caso, del estudiante. Vamos a desactivar los micrófonos, ¿sí? Acá, por favor, tal vez al escribir, este es el rol del profesor y el del estudiante, el segundo, ¿no? O en este caso sería el rol del estudiante, del aprendiz, como también le denomina, ¿no? Entonces, en el caso del profesor, se convierte en el responsable de la adecuación de los contenidos a las nuevas tecnologías, de la planeación y el tratamiento que le dé a la información a los elementos visuales y auditivos, ¿no? Entonces, el rol del profesor cambia con el uso de las tecnologías de la información, ¿no? El rol del profesor, por un lado, el rol que tiene es planificar, ¿sí? Y dar el tratamiento necesario a la información, también a los elementos visuales, a los elementos auditivos que vaya a utilizar. El rol del estudiante, ¿sí? O en este caso está como profesor, por favor, se va a corregir. El rol del estudiante es identificar la forma en la cual se procesa la información y de qué manera se le presenta la información, ¿no? Entonces, el rol también del estudiante cambia, ¿no? Cuando se habla de lo que es la multimedia en la educación. Bien, en cuanto a la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, dentro de esta teoría cognitiva vamos a considerar cuatro puntos importantes. Por un lado, los canales para procesar la información, ¿sí?
¿Cuáles son estos canales? Puede ser visual o puede ser verbal. Número 2, cada canal tiene una capacidad limitada de procesamiento dentro de esta teoría cognitiva del aprendizaje. Número 3, que se tienen 3 tipos de almacenaje en la memoria. ¿Cuáles son estos 3 tipos de almacenaje? La memoria sensorial, la memoria de trabajo, que es una memoria a corto plazo, y la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, estos tipos de almacenaje en la memoria consideran estos, en este caso, estos tres tipos de memoria. En la primera es donde se usan los sentidos, ¿sí? En la segunda es todo aquello que, en este caso, el ser humano o la persona puede aprender, pero a un corto plazo, ¿no? Y tenemos todo aquello que el ser humano puede llegar a aprender y que es a largo plazo, ¿sí? Que inclusive le sirve para toda la vida, ¿no? Todo aquello que va aprendiendo. Tenemos en este cuarto elemento de esta teoría cognitiva 5 tipos de procesos cognitivos. Estos procesos cognitivos no necesariamente se dan en forma literal. ¿Cuáles son estos 5 tipos de proceso cognitivo? La selección de las palabras, la selección de las imágenes, la organización de las palabras, la organización de las imágenes y la integración, ¿no? En la selección de las palabras, el aprendiz pone atención a las palabras relevantes del mensaje multimedia para crear sonidos en la memoria de trabajo, ¿no? Entonces, hablamos del aprendiz o el estudiante, ¿sí? Es el que pone atención a las palabras relevantes del mensaje multimedia para crear sonidos en la memoria de trabajo. Tenemos por otro lado la selección de imágenes. El aprendiz pone atención a las imágenes relevantes del mensaje multimedia para crear imágenes en la memoria de trabajo, ¿no? Y tenemos la organización de las palabras, es donde el aprendiz construye conexiones, ¿sí? Entre las palabras seleccionadas, ¿sí? En cambio, en la siguiente, que sería la organización de imágenes, el aprendiz construye conexiones entre las imágenes seleccionadas para crear un modelo, en este caso pictórico, coherente en la memoria de trabajo. Y tenemos la integración, que es donde el aprendiz construye conexiones entre el modelo verbal y el pictórico, y con el conocimiento previo. Entonces tenemos estos 5 elementos dentro de la teoría cognitiva, ¿sí? Esta teoría cognitiva, voy a volver atrás, ¿sí? Esta teoría cognitiva del aprendizaje multimedia ha sido propuesto por Meyer. Aquí está en el punto, en el cuarto elemento. Voy a mover esta parte que me cubre. Meyer, el 2005, propone esta teoría cognitiva multimedia, ¿no? Con estos 4 elementos. Bien, entonces, en cuanto a la multimedia en la educación, ¿sí? En cuanto a la multimedia en la educación, la multimedia también se lo emplea en otras áreas del desarrollo humano, como por ejemplo las actividades artísticas, las investigaciones científicas, la medicina, la ingeniería, los negocios y muchas otras áreas más en las que se hace uso amplio de la multimedia. Se combina texto, imágenes, sonidos, gráficos, cuadros, videos, animaciones, ¿no? Entonces, vemos
de que son amplias las aplicaciones que tiene. Por lo tanto, la finalidad de la multimedia es la integración de múltiples medios, eso habíamos indicado, sobre los cuales se transmite o se comparte información, ya sea simple o compleja, de una forma interactiva y original, ¿sí? Ya sea dirigida a una persona o a más personas. Bien, y acá tenemos los principios del aprendizaje multimedia propuesto por Meyer. Y aquí tenemos estos principios que menciona. Estos principios de multimedia, por un lado es la multimedia, la contigüidad, la temporalidad, la modalidad, la redundancia, la voz. Aquí faltó la O, la coherencia, la señalización, la segmentación, el preentrenamiento y la personalización, ¿no? Entonces, estos son los principios que propone, en este caso, Meyer, son los principios de aprendizaje multimedia. En la siguiente sesión que planifiquemos, vamos a complementar explicando estos principios. Y bueno, la siguiente sesión completaremos esta última parte y indicarles de que algunas consultas concretas también lo pueden realizar mediante el foro que está habilitado para esta unidad. Y de todas maneras, como es importante también el contacto mediante este medio, vamos a planificar nuestra siguiente sesión. Y aquí quisiera, por favor, antes de cerrar esta sesión de hoy, me puedan indicar qué día realizaríamos nuestra siguiente sesión. Por alguna razón, pues, a algunos participantes de repente, no sé si por el día o también porque tal vez por las costumbres que se tienen en estas épocas, pues tienen planificadas algunas actividades que les han impedido estar presentes. Entonces, vamos a grabar de todas maneras, o está siendo grabada esta sesión para que algunos participantes que no han podido estar puedan revisar el avance de hoy. Y, y dejaríamos de que el ejercicio 2 ustedes lo envíen mediante el formulario donde se pide que realicen el ejercicio. Y a modo de también valorar la participación y la asistencia a esta sesión de hoy. Quisiera saber, por favor, respecto al día, ¿sí? Al día ya para nuestra siguiente sesión. Por favor, adelante si pueden sugerir y me pueden expresar cómo han ido trabajando anteriormente. Entiendo que para la unidad número o para el módulo 1 y el módulo 2, ustedes tenían una modalidad de trabajo y seguramente han ido acomodando sus actividades de alguna manera. Bien, entonces con esto cerraríamos esta parte del avance. A ver, vamos a, por favor, voy a habilitar aquí una diapositiva en blanco y vamos a ir viendo, por favor. Quisiera consultarles, tal vez a modo también de conocer un poco cómo fueron trabajando, qué días tenían las sesiones sincrónicas en el módulo anterior, por favor, si me confirman. Adelante. Buenas tardes, licenciada.
En los anteriores módulos, normalmente las sesiones eran jueves o viernes a partir de las 8, por el aspecto de que algunos colegas trabajan por la tarde y les era difícil respecto a la señal. Muy bien, entonces estoy tomando nota jueves y viernes. ¿De qué hora a qué hora, por favor, Lisbeth? Las sesiones eran a partir de las 8. Ya. Nos piden por lo menos tener 1 hora y media de sesión. Sería de 8 a 9:30. De 20 a 21:30 más o menos. Sí, licenciada, el anterior módulo era más práctico y entrábamos, bueno, las sesiones eran esas horas, Ya. ¿no? Eran los 2 días, ¿no es cierto? No, en el primer módulo, si no me equivoco, eran los jueves. Y en el segundo módulo creo que variaba el licenciado, creo, no recuerdo bien, pero esos 2 días. Muy bien, entonces voy a ir anotando aquí y vamos a, estas sugerencias que demos, voy a enviarles un formulario para que lo que la mayoría también sugiera se va a elegir como primer día y como segundo día. En esta primera unidad van a ver que vamos a requerir tiempo, sobre todo cuando ya se va a incorporar también actividades prácticas, ¿no? Con determinadas herramientas. Entonces, ahí es donde vamos a también utilizar bastante, o perdón, requerir bastante el tener una sesión en este caso sincrónica, eh, de consultas, de aclaraciones o de, digamos, de repente donde requieran que se pueda tal vez de alguna manera fortalecer un poco la parte práctica. Entonces, aquí vamos a anotar algunas sugerencias. Voy a ir anotando. ¿Alguien más quiere participar? Dicen, yo Adelante. pediría si podría hacer la sesión un domingo en la mañana, porque en la semana igual tenemos actividades. Bueno, en mi caso yo trabajo igual en la tarde, entonces yo tenía mis sesiones igual casi fin de semana siempre. Bueno, en mi caso yo tuve los viernes en la noche o era el sábado, era igual a primera hora o el domingo también. No sé si podría ser el domingo a una hora temprano en la mañana, como a las 8, digamos. Ya, estoy anotando las sugerencias. A ver, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde está? Nandi. Ah, ya, Nandi. Está bien, Nandi. ¿Alguien más? Estoy anotando las sugerencias y desde el formulario vamos a elegir el día donde la mayoría pueda, tal vez tendría mm, mayor disponibilidad, ¿no? Viernes también acá sería de 20 a 21:30. Entonces, por ejemplo, hoy día estamos avanzando materia y la siguiente sesión sería de consultas, de aclaración. Tenemos 2 actividades y hay plazos para cumplir también. Entonces, hasta la siguiente sesión ya deberían ir trabajando sus 2 actividades. Alguna recomendación que nos han dado, sobre todo de parte de la coordinación, de parte de los organizadores del diplomado, es de que no deben enviar sus trabajos los últimos minutos, ya que hay un control muy estricto y debemos asumirlo con mucha responsabilidad la entrega de trabajos, ¿no? Trabajos no enviados a tiempo tienen que realizarse mediante una nota por coordinación, tiene que pasar otras instancias para ver si se justifica, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante de que cumplan. Bueno, algunos casos extremos son razones de salud, fallecimiento de algún familiar, etcétera, pero esto igual debe ser justificado. Entonces, yo les pediría de que ninguno esté en esta situación, sobre todo de que no cumplan los plazos, ¿no? Y
la otra opción que había sugerido Nandi era de que la sesión, en este caso sería la siguiente sesión. Si la siguiente sesión que vamos a elegir, en este caso fuera en uno de estos días, sería la sesión ya de consultas. Y la subsiguiente ya sería de avance, ¿no? Entonces es importante, por favor, que tomemos en cuenta, ¿no? Todo esto. Decía su compañera, a primera hora, yo entiendo que podría ser de 8 a 9:30. Esa sería la sugerencia de Nandi AM, ¿no? ¿Alguien más pueden participar? Porque esto lo voy a enviar por el formulario y en base a esto vamos a elegir el primer día y el segundo día, ¿no? El día en el cual vamos a tener la sesión sincrónica de avance, ¿sí? De tema, y la siguiente sesión de consulta, una sesión de apoyo, sería la segunda, ¿no? Que vamos a elegir también. Bien, adelante. Bien, ¿están de acuerdo con estos? Yo entonces entiendo de que están de acuerdo con estos horarios, ¿sí? Aquí podríamos proponer tal vez como alternativa también sábado. Ya entonces acá vamos a poner alternativas, ¿sí? Para el primer día y para el segundo día, ¿no? En este caso, tendríamos jueves, viernes, domingo, sábado. Vamos a poner tentativamente de 18 a 19:30, ¿no? Como otra opción. PM, ¿no? Entonces, estos serían los posibles horarios. Se los envío por el formulario y vamos a definir, yo les pediría entre sábado y domingo, así como hoy, por ejemplo, en uno de estos dos tendríamos la sesión de avance, ¿no? Nuestra sesión 1. Sesión de avance de tema, ¿no? Y la otra sesión, jueves o viernes, sería la sesión de consulta o apoyo. ¿Sí? De consulta o apoyo. Bien, entonces tendríamos de esa manera, voy a enviarles por el formulario y la que salga vamos a tomar, ¿no? En este caso, ya tendríamos sesión, le vamos a llamar la sesión 1 y la sesión 2, ¿no? Sesión 1 y la sesión 2. Esta sería la segunda sesión de la semana y esta sería la sesión 1. O es sábado o es domingo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Vamos a terminar esta sesión de hoy. Muy bien, entonces esto se los mando desde el formulario. Bien, ¿algo más que quieran comentar? Con esto cerramos esta sesión de hoy. Gracias por su atención. Esta sesión grabada la voy a, una vez de que termine de editarla, la voy a publicar por la noche, ¿no? Para que puedan consultar. Y por favor, el formulario se los enviaré a partir de horas 19, ya que antes no podré hacerlo. Bien, gracias por su atención. Esperen los dos formularios y la grabación en plataforma. Bien, buenas tardes y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Lisa.
Bien, entonces hasta la próxima sesión. Por favor, el formulario de asistencia se los envío a partir de horas 19 y responden el ejercicio 2. Una vez de que lo respondan, me lo envían.